Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, nuevamente aquí desde el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, continuando con el primer Congreso Internacional Virtual de Teatro, aquí, Ciudad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Tengo el gusto de presentar en este momento al señor Jorge Rubati, que va a presentar al maestro César Brie, actor, director, dramaturgo, maestro de actores. Es una alegría, un gran honor para nosotros, César querido, que nos acompañes en este evento, en los 70 años del Teatro Municipal. Es una alegría, Jorge, escuchar tus notas tan exquisitas, tan ricas en todo su contenido. De modo que te doy la posta, Jorge, y comenzamos, ¿sí? Gracias a Buenísimo. ambos. Gracias a Gracias, ambos. Miguel. Gracias a vos, Miguel, y a todo el equipo que está llevando adelante este congreso, que va a tener dentro de una horita y media su cierre, ¿no es cierto? Sí, Sus sí. conclusiones y la mejor charla de cierre tenía que ser la de entrevistarlo a César Brie, que está en Italia en este momento. César, ¿cómo estás? Bien, 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 Jorge, gracias. En Contanos qué Italia, estás haciendo allá en Italia, en qué lugar de Italia y qué estás haciendo. mira, hoy acabo de acabar un taller, entonces estoy en una especie de residencia artística en medio de la campiña cerca del río Po, en la frontera, digamos, entre Lombardía y Emilia-Romagna. Ahí estoy en este momento. Pasé la pandemia encerrado en un teatro en Milán, y porque estaba por volver a Argentina, pero justo cerró Argentina las fronteras y me tuve que quedar. O sea que Tal estoy cual. aquí ahora. Aquí ha empezado un poco a abrirse. Este es, creo, el segundo trabajo que logro hacer desde que empezó la pandemia. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y me gustaría decir que sos uno de los grandes referentes del teatro latinoamericano, digamos, pero al mismo tiempo yo no sé si llamarte una figura internacional, ¿no? Porque empezás tu carrera en la Argentina, seguís en Italia, te vas a Dinamarca, de ahí vas a Bolivia, donde fundás en Yotala el Teatro de los Andes, ¿no? Que es realmente uno de los momentos deslumbrantes de la producción del teatro boliviano, y luego estás entre Argentina e Italia, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Vas y venís? Si, digamos, si están abiertos los aeropuertos, la idea es mitad del año y mitad del año, ¿no? Mira, la razón por la que estoy en Italia fue fundamentalmente familiar. Tengo dos hijas que son todavía menores de edad, que están aquí y quiero verlas. Y al mismo tiempo, para mantenerlas, tengo que ganar el dinero para mantenerlas en un país europeo. Entonces hago, sí, mitad del año en Italia, donde las veo, hago obras, hago giras, gano el dinero para sostenerlas, y la mitad del tiempo en Argentina, que es donde quiero estar en realidad. En Argentina y en Sudamérica, que es el lugar donde para mí tiene sentido trabajar hoy día. Tiene sentido por el tipo de relación que tengo con mi país, por mi idioma, y también porque el teatro, creo que en nuestro país tiene muchas más cosas que decir, es mucho más escuchado a pesar de su marginalidad de lo que lo es en el mundo europeo, que es una cosa en este momento más de élite, más de un cierto sector solamente. Entonces me interesa mucho más estar en Sudamérica que no en Europa, aunque todo el mundo quiere irse a Europa, yo en realidad quiero siempre volver. Pero eso es, digamos que vivo a caballo entre las necesidades por un lado y el trabajo artístico, y así Qué voy. bueno. César, vos sabés que me acuerdo una vez que te entrevisté en Radio Nacional hace un par de años, 3, 4 años, y vos contabas que te venías a vivir a la Argentina y que no sabías bien dónde, y que estabas buscando un pueblo chiquito como el Yotala de Bolivia, y empezaron a sonar los teléfonos no sé,
montones de lugares de la Argentina diciendo, por favor, díganle a César Brie que se venga a tal lugar, a tal otro lugar. Me acuerdo de distintas provincias. ¿Ya tenés un destino donde afincarte en la Argentina? ¿Ya sabés dónde vas a residir? Mira, a ciencia cierta no, un poco tengo una idea que es o sea, la aclaración es esta. No puedo a mis 66 años crear un nuevo Teatro de los Andes. No tengo las fuerzas para hacerlo. Entonces el lugar al que tengo que ir es un lugar al que yo digo, tengo que ir a retirarme. Retirarme significa que no me puedo ir a no trabajar porque yo no sé, mi descanso es trabajar, no logro no trabajar, pero un lugar donde pueda hacer cuentas con mis fuerzas, que no son las mismas que tenía cuando tenía 36 años y fundé el Teatro de los Andes. Entonces, hay un amigo que me ofreció la posibilidad de trabajar en un teatro en Puerto Madryn. Puerto Madryn. Entonces, una idea es ir un tiempo y trabajar allí y ver porque yo le dije, ¿qué posibilidades habría de subsistir allí si yo trato de formar una escuela y formar jóvenes y trabajar con la gente que hace teatro? Hay muy buen teatro en la Patagonia y hay muchos artistas. Y él me dice, si se diversifica, se puede hacer. Qué bueno. Entonces, una posibilidad es irme a la Patagonia. En estos días ha surgido otra posibilidad que es en las afueras de Buenos Aires, pero no te sé decir en qué lugar exacto, hacia el oeste. Una queridísima amiga ha heredado una especie de espacio enorme, una quinta de un abuelo, donde su madre es desaparecida, donde su madre esculpía las esculturas hasta que la desaparecieron. Y ese lugar en este momento está a disposición. O sea que podría también hacer dentro de Argentina, tener dos polos, uno cerca de Buenos Aires y otro en la Patagonia para poder trabajar. Lo que a mí me importa es lograr trabajar saliéndome del circuito, digamos, del dinero. Con eso entiendo trabajar creando lazos, tomando gente que quiera, a las que poder ayudar, aconsejar, con las que construir algo y dejarlas ir a que sigan haciendo su trabajo y hacer que eso no sea mi fuente económica, que mi fuente económica sea algunos talleres que haga, algunas direcciones que haga, los derechos de autor de mis obras cuando empiecen a ser un poco más reediticios, más mejores, tal vez alguna jubilación que me llegue por los tantos años que he trabajado por todos lados, y de ese modo poder trabajar los últimos años en una situación de irme allí donde poder ayudar a las personas a construir lo de ellos. Claro. Una posibilidad es Puerto Madryn, que tiene muchos atractivos, es un lugar hermoso. La otra posibilidad es allí. Estoy trabajando ya con un grupo de Saladillo, a los cuales los sigo ayudando y dirigiendo en algunas cosas. O sea que ya estoy adentro. Qué bueno. La pandemia cortó todo esto, pero digamos que ese es el objetivo. César, y perdóname, ¿esa quinta en qué lugar está? ¿En qué municipio? ¿En qué región? Porque me pareció, dijiste el oeste, ¿no? En el oeste. Al oeste de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si te dijera cuál es, porque yo vi ese lugar hace muchísimos años, te diría, el año anterior a irme a Bolivia vi ese lugar, en el 90. Entonces no me acuerdo si era Vicente López, si era, no me acuerdo, sinceramente. Muy bien, pero vamos a averiguar, porque vos sabés que Morón, el lugar donde estamos haciendo este Congreso Internacional, está en el oeste, no será Morón, ¿no? Mira, por ahí es, no lo sé, porque me lo dijo ayer y me olvidé de preguntarle dónde es exactamente que está esta quinta, y ese podría ser un lugar, porque la idea es crear un lugar donde poder recibir la gente, tener una sala de trabajo,
Claro, No pedir permiso para trabajar, sino trabajar con el tiempo que la investigación, la búsqueda exige. qué No bueno. trabajar corriendo, que creo que es el cáncer, sobre todo en el primer mundo. El cáncer del primer mundo es que se hacen las obras de teatro en 3 semanas, porque todo cuesta mucho dinero. Y yo quiero salirme de esa lógica. Y que la lógica sea que la obra se presenta cuando está realmente lista. Si sirven 3 semanas, Muy bien, bien. pero si sirven 7, si sirven 12, si sirven 15, si sirven 6 meses, que sea así. Ese es el objetivo para mí. Está muy bien, César. César, yo quería preguntarte un poco por tu historia, de alguna manera ya lo estamos haciendo, pero si miraras hacia atrás, ¿no? Los años de teatro transcurridos, ¿cuál te parece que es el momento que vos considerás de mayor florecimiento, de mayor desarrollo? ¿Cuál es el momento destacado de todas estas etapas que has atravesado con tu producción teatral? Mira, el momento mejor de mi vida desde el punto de vista artístico y desde todo punto de vista fue el Teatro de los Andes, los años que pasé en Bolivia. Ajá. Los 19 años que pasé en Bolivia los cambio por cualquier cosa, o sea, los vuelvo a hacer, no tengo dudas. En Bolivia pude, digamos, soñar con los ojos abiertos. Aprendí mucho de los bolivianos, aprendí mucho de la realidad tan dura, tan difícil de Bolivia, de la generosidad también de la gente boliviana. Ujú. Y fueron años maravillosos, porque creé un teatro en un lugar donde casi no había teatros profesionales que vivieran de su trabajo. Alojamos gente en ese lugar, creamos obras con todo el tiempo que necesitaban, formé personas, esos alumnos que tenían 18 20 años en esa época hoy son maestros de actores, Ujú. y creé algunas de las obras de las que estoy orgulloso de haber hecho, sea como dramaturgo, sea como director y como actor. Y esas obras después dieron la vuelta al mundo. Yo Sí, siempre digo a la gente, dice, qué bueno que es usted. No, yo digo, si uno tiene un año para trabajar una obra, hay que ser muy opa para hacerla mal. O sea, si tenés tanto tiempo, tenés que hacerla bien, ¿no? Si no, uno claro. es un burro. O sea que no, el mérito fue tal vez crear ese oasis para poder trabajar con calma, sin prisa y sin pausa, como las estrellas, como decía Goethe, y de ese modo crear las obras que pudimos crear. En Bolivia Qué fue bueno. eso. Bolivia me enseñó también a no tener miedo a los diferentes, a no tener miedo a los que hablan otro idioma. Trabajamos también para gente que hablaba en quechua o en aymara. Trabajamos Ujú. para realidades sociales muy diferentes que de las clases medias o medio bajas a las que pertenecemos los artistas de teatro. Tuve en mi teatro todo tipo de gente de proveniencias diferentes y fue maravilloso hacerlo. Ujú. Esa fue, creo, de todas las experiencias de mi vida, la que más me marcó. La otra fue mi maestra, Iben Nagel Rasmussen, la mujer que me formó como artista y además que me enseñó la ética del actor. Yo me siento muy Ujú. lejano del Odeon-Theatre, de su estética, pero me siento muy cercano de la ética de esos actores y de esos maestros. Y Iben fue mi grande, amada maestra siempre. Lo es todavía dentro de mí. Mm. Y César, me encantaría decir que el próximo viernes, el viernes creo que es 25 de septiembre, ya en primavera, aquí en el hemisferio sur, ya vamos a estar en primavera. La primavera empieza mañana, cosa que agradezco enormemente porque me encanta esta perspectiva que nos abre el calorcito, las calles y demás. Digamos, el 25 vamos a estar viendo la grabación de uno de tus realmente espectáculos magníficos que es la Odisea, ¿no? Se va a transmitir la Odisea y me encantaría si vos podés contar un poco qué es lo que se hacía en el Teatro de los Andes en términos de, se hacía al mismo tiempo entrenamiento, formación del grupo,
procesos creativos. Mira, hay mucha gente que ya probablemente vio la Odisea, pero mucha gente que la puede llegar a ver el viernes que viene. Después vamos a dar bien los datos de la transmisión, pero me encantaría que cuentes un poco, por ejemplo, cuando estaban preparando la Odisea, cómo vivía el Teatro de los Andes, ¿no? Me refiero a qué hacían a la mañana, qué hacían al mediodía, qué hacían a la tarde, cuándo ensayaban, cuándo componían, cuándo entrenaban. Mira, ok, el Teatro de los Andes tenía una estructura así. Cada actor tenía una habitación que era suya, personal, privada, donde nadie podía entrar. Teníamos una casa enorme, un teatro, había habitaciones para todo el mundo. Había también quien vivía, por ejemplo, en el pueblito, prefería vivir más lejos todavía. Nos levantábamos muy temprano, cambiaron los horarios cuando llegaron los hijos. Cuando llegaron los hijos hubo que adaptar los horarios a los horarios de los chicos cuando iban a la escuela o al jardín de infantes. Pero digamos que inicialmente comenzábamos muy temprano en la mañana, cada uno iba a correr, a hacer su pequeño entrenamiento individual, luego nos encontramos todos, digamos, en una época a las 7, en otra época a las 8:30 cuando teníamos los hijos, o a las 8, y empezamos el entrenamiento físico y vocal. Eso duraba un par de horas, hasta las 10:30 de la mañana, o 2 horas y media, en que desayunábamos. Luego del desayuno se comenzaba a trabajar. Cuando estábamos creando una obra ya se comenzaba con la obra. O sea, todo el trabajo que hacíamos de improvisación, de creación de imágenes, era destinado a la obra. Cuando no hacíamos obra, la segunda parte del trabajo era la parte, hacíamos más trabajo físico y la segunda parte era el trabajo vocal. Luego eso se hacía hasta la 1 en que sonaba la campana. Teníamos una cocinera que hacía de comer para todos. La comida era un solo plato, era austera, pero era una buena comida, digamos, bien boliviana, bien suculenta. Y ahí teníamos una pausa después del almuerzo de 1 hora, y a las 12:30 comenzamos todo el trabajo de montaje, que duraba hasta las 7 de la noche, 6, a veces hasta las 8 de la noche. Cuando había hijos, alguien se tenía que retirar un poco antes, entonces se organizaba así. Y en el trabajo de montaje se montaba la obra, se montaba lo que era el tema, los argumentos. Para la Odisea estuvimos trabajando 7 meses así, de lunes a sábado de este modo, y el domingo libre. O sea que el tiempo que le dedicamos a la Odisea era un tiempo enorme respecto al promedio de tiempo que se le dedica a una obra en el primer mundo. Tal vez también en Buenos Aires se le dedica menos tiempo porque el tiempo cuesta más. La virtud o la suerte que teníamos nosotros es que, valiendo muy poco nuestro tiempo, disponíamos de él en mayor grado. Costaba menos el tiempo que usábamos. Y así fue como hicimos la Odisea. El hacer la Odisea coincidió también con un momento muy duro de la historia boliviana, porque mientras hacíamos la Odisea hubo una persecución en Sucre a los campesinos, y yo vi esa persecución, cómo los golpeaban, maltrataban, los humillaban. Hice un documental sobre lo que ocurrió con ellos, que lo edité un mes después que ocurrió eso. Saqué ese documental, lo mostré, y de golpe de ser el artista que todos amaban pasé a ser el enemigo número 1 de la ciudad de Sucre, donde yo vivía, que votaba mayor parte, votaba derecha. Y sin quererlo me volví escribían en las paredes, tipo César traidor, hijo de puta. Me hicieron un par de atentados a mi coche, entraron en mi casa, golpearon a mi perro, tenía un perro grande, se salvó. Me amenazaban vía radio, televisión y prensa escrita, incitaban a la gente a golpearme. Finalmente me dieron una paliza y amenazaron de muerte a mi familia. Eso fue lo que ocurrió mientras estábamos construyendo la Odisea. Después, en
el 11 de septiembre del 2008 hubo una masacre en la ciudad de Pando, en Pando, en la región de Pando, en Porvenir, el pueblito de Porvenir, cerca de Cobija, la capital de Pando. Pando es la jungla boliviana, para entender la vieja antigua zona del caucho, que hoy es donde se cultiva la castaña. Y yo fui a investigar eso también, pero hacer ese documental me llevó 2 años, porque mientras en Sucre era muy claro lo que había ocurrido, en Pando no. En Pando murieron 11 personas, pero el primer muerto es de la derecha. Y hay otro muerto de la derecha. Y hay decenas de heridos de la derecha. Entonces, ahí hubo una especie de encontronazo entre civiles, con la ausencia del ejército y la anuencia y complicidad en parte de la policía. Entonces comencé a investigar esto en este documental que después hice, que se llama Tahuamanu. Y cuando lo mostré, porque descubrí las mentiras de ambos lados, y lo siento mucho, pero mintieron a ambos lados. Los cívicos mentían, los cívicos, entiendo, la gente de derecha. El que interrogaba a los campesinos bolivianos era el jefe de los periodistas de Pando, pero mentía también en la izquierda, mentía también el mismo gobierno. Había un grupo armado paramilitar que acompañaba una de las columnas campesinas y que fue responsable del primer muerto de ese día, y que fue responsable de muchas personas heridas además con heridas también difíciles, o sea, preocupantes, o sea, perdigonazos de fusil, como descargar una escopeta de 12 sobre una persona a no muchos metros de distancia. Y finalmente, bueno, descubrí todo lo que se esperaba yo no descubriera. Creo que algunos esperaban que yo hiciera que yo fuera el idiota útil que hacía el documental que tranquilizaba los almas y dejaba a todos convencidos que había sido solo una masacre, cuando sí había sido una masacre que denuncié, pero también había habido asesinatos del otro lado. Denuncié todo, como corresponde a quien se debe a la verdad y no a la ideología, porque yo creo que los derechos humanos son de todos los seres humanos y no solo los que tienen una ideología política. Y eso fue lo que me granjeó una nueva, digamos, animosidad que percibí, por la cual decidí salirme de Bolivia, porque si me ocurría algo, creo que iban a estar todos contentos y no quería yo que me ocurriera algo. Hubiera preferido que me siguieran viendo como el artista que trabajaba y que creaba obras que tenían que ver con el país, que tenían que ver con la belleza, que tenían que ver con los temas sobre los que yo indagaba, como fuera Odisea, en el cual toqué el tema de la migración. Hubo una cosa muy interesante. Una de las personas que me odiaba por el que yo había hecho el documental sobre lo ocurrido en Sucre, vino a ver la obra, la Odisea, y después se me acercó y me dijo: yo a usted lo detesto por cómo usted piensa, pero le quiero agradecer porque esta obra me ha conmovido enormemente. O sea, el hombre reconocía en la obra una visión que era la misma visión que me había llevado a hacer el documental, pero no lograba reconocerlo en la realidad política. Y esa es una característica que tiene también el trabajo artístico, que a través de la belleza une las personas, incluso cuando piensan diferente. Y lo experimenté en carne propia, debo decir la verdad, y lo pagué. Creo que la cosa que puedo decir de mí es que he pagado cada cuenta que me ha sido puesta adelante. La he pagado con creces y debo decir contento de haberla pagado. César, es el último espectáculo que haces con el Teatro de los Andes, ¿no? La Odisea. Es el cierre de ese periodo que son 20 años, ¿no? Con el Teatro de los Andes. Sí. Fue la última obra que yo hice. Y luego yo quiero decir... Dime. Dale. No te quiero interrumpir, dale. La pandemia,
que yo pasé encerrado en un teatro donde creé una nueva obra, que es la que quiero también montar ahora en Argentina cuando vaya, que se llama Telón. La pandemia me sirvió para reflexionar mucho sobre todo lo que había pasado. Y un día me desperté y le escribí a Gonzalo Callejas. Gonzalo Callejas es el mejor actor que tenía el Teatro Los Andes. Es un grandísimo escenógrafo. La escenografía de la Odisea que van a ver la hizo Gonzalo Callejas. Es un artista extraordinario. Perdón, César, y además es el actor que hace el personaje de Ulises. Ulises, sí. Exacto. Y le escribí a Gonzalo y le dije, Gonzalo, te va a parecer raro que después de 10 años y todas las incomprensiones entre nosotros, te llegue esta carta. Pero quiero decirte que no te pude escribir antes porque antes hubiera reivindicado que yo hubiera hecho esto, que vos habías dicho esto, hubieras estado discutiendo. Que ahora no me importa nada. Lo único que me importa es saber que estás bien y decirte que sos una de las personas con las que más disfruté trabajando en mi vida y que más quiero, uno de los alumnos más entrañables que tuve y uno de los artistas que más admiro. Y a los 5 días me llega una carta de mail de Gonzalo que me dice, querido César, quiero decirte que uno de mis anhelos es volver un día a trabajar con vos. Y ahí Qué bueno. con eso acabó. O sea, le dije, esta nueva obra, si estuviera en Bolivia, la quisiera hacer contigo. Y hemos quedado así, hemos quedado con las puertas abiertas para volvernos a encontrar, para volvernos a hablar, para volvernos a abrazar y a interesarnos de lo que el otro hace. Eso creo que la pandemia a mí me hizo mucho bien porque me hizo reconciliar con mi pasado. Y aquello que de algún modo me llevaba a ser un náufrago, la pandemia ahora me lo ha devuelto como que estoy encontrando las islas donde poder comenzar a descansar trabajando. Qué bueno, César. Vos sabés que te está escuchando y viendo muchísima gente. Me están llegando ya los mensajes, saludos que están apareciendo en el chat, pero me dejaste picando una que no la puedo dejar pasar, que es esta obra nueva que escribiste y que me encantaría que cuentes. Se llama Telón, dijiste, y ¿de qué trata? Es un nuevo texto de César Brie. Yo quiero aclarar que además de un gran director, además de un gran actor, sos un realmente notable, increíble dramaturgo y que ganaste con Orfeo y Eurídice, creo que el año pasado, el segundo premio nacional de dramaturgia, ¿no? Así que saber de una obra nueva tuya es un acontecimiento. Contanos un poquito de esa nueva obra. Mira, yo tengo un maestro que es un filósofo, un hombre, el más grande experto de teatro tibetano y de teatro hebraico, creo que hay en Italia seguramente, que fue mi amigo en los años 70, fue mi maestro, fue la persona que me enseñó a pensar en modo riguroso el teatro y que además me decía la verdad respecto a mi trabajo, porque yo hice muchas cosas pésimas. Y cuando se las mostraba, él me miraba y me decía, son pésimas. O sea, no tenía ningún problema. Por eso lo quiero, porque era el único que me decía siempre la verdad. También cuando hice la primera cosa buena, me acuerdo que él me dijo la siguiente frase, te diste cuenta que el teatro es como la vida y te comportás en teatro como si estuvieras en la vida. Pero ahora, César, tenés que entrar en el teatro. Con esta prueba te ganaste el derecho a comenzar. Muchos otros me decían que bueno, que sos la nueva vanguardia y todas esas huevadas. Este es el hombre que me decía, te ganaste el derecho a empezar. Este hombre vive en Italia, vive a 800 metros donde yo estaba encerrado, en el teatro que yo estaba encerrado, y porque como él es más anciano que yo, dije, tengo que ayudarlo a sobrellevar esta pandemia, porque él es un poco hipocondríaco, ¿no?
Entonces le empecé a mandar fragmentos de este texto que estaba escribiendo, que era el gato y el zorro, los dos personajes de Pinocho, que se encuentran en un teatro y están esperando que llegue Pinocho para asesinarlo, ¿no? Porque le quieren robar las monedas. Y en realidad son dos un ex actor, el más joven, que sería yo, sería el gato, de 100 años, y un ex todo, ex profesor, ex actor, ex todo, que es él, de unos 120, 130 años, dos jovencitos. Y empiezan a dialogar entre ellos, se encuentran en el teatro y empiezan a sacarse la mugre, porque en realidad se quieren pero se odian y además se dicen la verdad. Y de ese modo enfrentamos con Antonio Atizani, este es el nombre de mi maestro, enfrentamos todos los temas que tienen que ver con el teatro. Hablamos del aprendizaje, hablamos de la escena, hablamos del actor, hablamos del sexo, hablamos, y finalmente hablamos del morir, del acabar, del dejar algo. Entonces lo hicimos porque era un tema que habíamos enfrentado en nuestras conversaciones, ¿no? La enfermedad, cómo acabar, cómo terminar, esto que los griegos dicen, la devastación de la vejez. Hicimos una comedia, hicimos una obra divertida. Yo empecé a escribirle los diálogos, él se entusiasmó, me comenzó a mandar pensamientos, incluso objetando, ¿por qué decís esto aquí? Y yo todo eso lo iba transformando en material teatral y le iba aportando. Terminamos escribiendo la obra juntos. Y la obra luego la hemos dado a muchas personas que se han divertido mucho. Hace poco la leí, la última versión, a los alumnos de un taller, y es la última versión, las últimas dos escenas, es cuando dos personajes se están yendo a morir y se doblaban de risa, o sea, se divertían mucho. O sea que la hemos secado mucho. La primera versión que te mandé era muy larga, ahora la hemos secado y la hemos vuelto mucho más ácida, como debe ser. Entonces, es una obra que además reflexiona sobre la misma pandemia. De hecho, dice, cuando la pandemia habrá acabado, el teatro se va a volver aún más necesario, ¿no? Porque va a haber perdido todas sus ínfulas, todo lo inútil lo va a haber perdido, va a quedar realmente lo que necesitemos. Y esa es la obra que voy a tratar de montar en Argentina. Le propuse a Carnaghi, a Roberto Carnaghi, hacerla conmigo. Qué bueno. Y Roberto Carnaghi me dijo, sí, pero yo quiero hacer el que está en la silla de ruedas, o sea, quiere hacer el más viejo, porque ya tengo mi edad. Y o sea que si logramos, y si la pandemia lo permite, la vamos a montar con Roberto. Si estamos viendo si el Teatro Municipal San Martín está de acuerdo, quiere ayudarnos, quiere producir la obra. Y en ese caso la montaríamos, sería la primera cosa que haría en Argentina llegando, tratar de montar esta obra con Roberto. Después tengo otra obra que estoy tratando de montar en Argentina, que es La Reparación, con la cual ya he trabajado con un grupo de alumnos, actores de Buenos Aires son ellos. Ya hemos montado algunas escenas y tenemos varios textos escritos. Y la reparación es un tema, es el siguiente tema, tiene que ver también con la pandemia. Una estación de trenes, que no son trenes, una estación que es un lugar donde uno va a reparar algo de su vida. Lo que no le dijo a un padre que ya no está, lo que cayó a una novia que ya ni se acuerda de uno, lo que alguien no le dijo a uno, un diálogo que no se terminó. Todo lo que tenemos que reparar del mundo tiene que entrar en esta estación, donde de vez en cuando va a aparecer la historia con la H grande, la historia que nos atañe, la historia que nos pertenece, la historia que todavía no hemos resuelto. Puede aparecer una mujer desaparecida en la trata de blancas, puede aparecer Santiago Maldonado, no sé quién va a aparecer, pero va a aparecer la historia junto a las pequeñas historias de reparación que todos necesitamos hacer. Esa es la otra obra sobre la que estoy trabajando.
Qué bárbaro, qué bárbaro. César, y si hay mucha gente en este momento que quisiera tomar contacto con vos, por ejemplo, para leer esas obras o para proponerte hacer esas obras, ¿cómo se conecta? ¿Hay alguna página tuya, alguna Mm, dirección para tomar contacto con César Brie? Sí, si me escriben, yo tengo un correo electrónico, que es, ahora lo digo, espero que no me llegue demasiado, porque No, el no. problema mío es el tiempo de responder, briecesar@gmail.com. Si alguien Buenísimo. quiere un texto, yo se los mando en el acto, de ese u otros Excelente. textos. Eso, Buenísimo. yo tengo una página web, si alguien escribe a la página web, me llega a mi correo y yo puedo también ahí devolverles la escritura, dándoles los textos que pidan. Buenísimo, César. Mirá, allá hay muchas preguntas, tengo acá unas cuantas preguntas, pero me gustaría yo pedirte una pregunta más y es que publicamos todo un número especial de la revista Acotaciones de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de España, ¿no? En Madrid, y incluimos en ese número un artículo tuyo sobre cómo volver a los teatros después de la pandemia, ¿no? Me encantaría que hables un poquito de la propuesta, donde creo que también está incluido, digamos, tu amigo, ¿no es cierto? Digamos, las discusiones sostenidas con tu amigo. Ahí haces una serie de propuestas de cómo volver a usar las salas teatrales. Sí, eso es algo sobre lo que estamos incluso reflexionando todavía. Aquí ya hemos tenido algunas reuniones, Italia está en la misma situación, o sea, tal vez un poquito más adelante, porque aquí la pandemia empezó antes y acabó un poquito, aunque ahora está recomenzando. Las propuestas que yo hacía en ese artículo, algunas dije, también escribí en el artículo, se había tomado de un escrito de un director, Gabriel Bachis, de italiano, y las había elaborado para la realidad argentina. Creo que, no sé si serán realizables o no, pero una de las ideas que este hombre proponía, que me parecía muy interesante, era la de habilitar los teatros para que la gente pudiera, cuando la pandemia acabara, pudiera ir durante el día a los teatros. O Ah, sea, pudiera también observar los ensayos, pudiera entrar de un modo que no fuera solo para el espectáculo, sino también para la visión de cómo se cocina un espectáculo. ujú. Eso por un motivo, porque mucha de la gente que ve teatro y que tiene una edad de jubilado, tiene tiempo a disposición. Y podría, sobre todo, al menos en Buenos Aires, podrían muchísimos ir en la tarde o en la mañana a ver un ensayo. Ujú. Y creo que para muchos de ellos, sobre todo aquellos que has formado vos, sería muy interesante ver Ah, cómo se cocina un trabajo. to- Ese es totalmente, totalmente. Estarían yendo, pero con muchísimo gusto. Esa era una propuesta. Otra propuesta en este periodo, aparte una propuesta muy tradicional que era, bueno, visto que ha habido como una carrera hacia todo lo que es video, también proponerle a los cineastas, la gente que hace videos, bueno, filmen las obras de teatro que se están preparando y haciendo, en modo que al menos haya un registro. Eso desde el punto de vista muy, muy banal, para que haya un verdadero, pero fílmenla, que sea una verdadera película sobre la obra, que no sea solo teatro filmado con la cámara quieta y aburrido, porque el cine tiene otros medios, el ojo del espectador es la cámara, y entonces acercarla a cada detalle es importante. Así hicimos la Odisea. Luego, pensamos también hacer cosas multimediales, cosas que usen la arquitectura de una ciudad. Entonces, proponer, por ejemplo, un teatro que con micrófonos se puede hacer en un espacio grande, urbano, en una grande plaza, en un espacio donde a través de auriculares el público escuche lo que se cuenta, lo que se relata, y los actores alejados, actores, danzadores, o sea, multidisciplinario, instaladores, pintores,
puedan realizar y crear obras o acciones teatrales. También un modo de ver la misma ciudad con el sonido, volver a esa idea antigua del radioteatro también es parte de la cosa. Yo recuerdo de chico haber escuchado los radioteatros, Claro. y por qué no volver hoy a pensar a radioteatros que se pueden hacer también sin la presencia. También otra posibilidad es la de hacer teatro de familias. O sea, si la gente está separada porque conviven, crear obritas de teatro donde una o dos personas van con sus barbijos o su protección. Por eso ahora quiero mostrar, yo tengo esta máscara que sirve mucho, es la máscara que usan los cocineros en Italia, y sirve porque se ve la cara, se puede Claro, hablar y se respira. Entonces, claro. una máscara así podría servir para ir a casas de familia y actuar para una familia, hacer una obra para un grupo, para pequeños grupos que se puedan juntar, que se puedan Claro. relacionar. Y también esa es otra de las ideas que mencionábamos, que mencionaba en ese artículo. Esas son las posibilidades hasta que se pueda volver a los teatros. O sea, sacar el teatro de los teatros también, llevarlo a los espacios urbanos, todas cosas que ya se han hecho, no estamos inventando nada, estamos recuperando cosas que por comodidad o por olvido, o también por el frío a veces, se han dejado de hacer. Y sería bueno volver a hacerlas. Imagínate en Mar del Plata o en Pinamar o en Villa Gesell o en una enorme playa, el público lejos y cerca del mar, un grupo de actores que tiene acciones, pero en 100 metros, donde cada espectador ve una parte. Eso podría ser inmensas coreografías, cosas que podrían envolver tantos actores, y crear tantas imágenes que podrían ser material de buenos escultores, de buenos performers. Yo tengo varias de estas ideas, ¿no? Devolverle el agua al mar u otras cosas tan... Cantor lo había hecho hace mucho tiempo. Cantor hizo una orquesta al mar. Exacto. Lo había hecho hace muchos años. Tal cual. Entonces, se podrían hacer tantas cosas de este tipo y que sean teatro y que además que nos den trabajo, visto que necesitamos trabajar. Tal cual. La otra cosa urgente es reconocer en el primer mundo, aquí al menos en Italia, reconocer a los actores el rango de los trabajadores y poder tener una desocupación cuando no se trabaja, cosa que también se debería poder hacer en nuestro país. Claro, tal cual. César, buenísimo. Si alguien quiere leer el artículo de César, se puede bajar gratuitamente del último número de la revista Acotaciones, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD de España. Ahí está el artículo. César, yo ya prometo que enseguida entramos a las preguntas del chat, que hay muchas preguntas, pero te quería preguntar antes, ¿qué pasa con César Brie como docente? Por ejemplo, sé que lo dijiste recién, ¿no? Que acabás de terminar un curso, que estuviste dando un curso. ¿Qué es lo que enseñaste en ese curso? ¿Qué estuvieron trabajando? Mira, este fue un curso breve, un curso de 3 días solamente. Fue muy lindo, realmente fue muy bello. Trabajé con actores de esta región que además estaban todos contentísimos porque era la primera vez que se juntaban después de la pandemia para hacer algo todos. Qué bueno. Y bueno, lo que yo enseño o lo que yo trato de transmitir es algo que un poco se olvida. Yo creo que el teatro es una gran composición de elementos y creo que el actor es tal vez la cosa fundamental dentro del teatro. Y trato de enseñarle al actor, por un lado, a moverse, a usar su cuerpo. Enseño al actor a usar el espacio escénico, le enseño las reglas físicas del espacio escénico y enseño también a inventar, que el actor pueda inventar relaciones
y acciones que se vuelvan imágenes poéticas. Cómo crear metáforas con la escena, con los objetos. Entonces, esta composición que es la escena se compone de música, de actores, de bailarines, de textos y de objetos y espacio. Y este es el antiguo concepto. Yo cuando se habla del arte poética, de Aristóteles, es una de las cosas que me está enseñando mi maestro con el que estoy trabajando. Aristóteles habla de esto. El arte poética de Aristóteles es el arte de la composición poética que hacen los actores en la escena. No es solo el trabajo dramatúrgico, no es solo la palabra, la poesía entendida como texto. Es este conjunto de acciones que determina el hecho teatral. Aristóteles mismo hablaba, hemos perdido aquello que hacían nuestros antepasados, y él escribía mientras acababa la gran estación de los dramaturgos clásicos griegos, de Eurípides, y ya recordaba él con nostalgia un teatro que era aún más completo que el que él veía. Y yo creo que hoy debemos pensar, hoy todas las artes nos han llevado a repensar todo esto, y creo que el actor, el cuerpo, los objetos, el texto, la improvisación, o sea, la creación de elementos, la composición de estos elementos, sea realmente algo que debemos considerar. Debemos volver a leernos los grandes, debemos volver a leer Artaud, debemos volver a leer Stanislavski, debemos volver a leer Cocteau, Copeau, debemos volver a leer Jouvet, debemos volver a leer Appia, los grandes escenógrafos, Craig, y debemos leernos de nuevo Cantor, lo que hay de él, lo que han hecho las grandes vanguardias, y reelaborarlo a la luz de la composición escénica. Entonces yo trato de enseñarle a los actores a que sean también compositores, que sean poetas, que sean también músicos cuando se puede, que sepan estar en la escena, en un modo calmo, vivo, honesto, creando esta gran mentira honesta y bella que es el teatro. César, un placer escucharte, realmente una maravilla. Yo quiero poner el acento en tu dimensión de artista investigador, ¿no? Esta idea de un filósofo de la praxis escénica, del hacer, lo que decías recién, de la composición teatral, ¿no? Y paso a las preguntas del chat, si te parece. La primera pregunta es de Daniel Zavala, que dice, ¿cómo es el proceso de ensayo de tus obras cuando cubrís al mismo tiempo el rol del autor, del director y del actor? Si podés despojarte de todo y meterte en la obra como con mucho compromiso, ¿cómo lográs estar en los tres roles, digamos, al mismo tiempo? Ahora, es diferente cuando soy actor en una obra con otros actores de cuando soy actor en una obra en la que estoy solo. Es muy diferente. Cuando estoy solo no tengo problemas porque hago cuentas conmigo. Cuando estoy con los otros actores, muchas veces pido a algún alumno que me sustituya, que haga mi rol. O sea, yo lo hago, pero después le pido que lo haga y lo veo, y viéndolo me voy corrigiendo yo también. Eso cuando yo estoy actuando en la obra que dirijo. Cuando estoy solo no tengo ningún problema porque hago lo que quiero. O sea, tengo una idea escénica, trabajo con un objeto, improviso un texto, luego me pongo a un costado y lo escribo, lo elaboro, o a la madrugada siguiente lo reescribo. Entonces, eso funciona así. Cuando trabajo con los actores, trato de dirigirlos a los actores, entonces postergo un poco mi rol, o le pido a algún actor extra, algún amigo, que haga mi parte, al menos para que esté ahí, así veo, al menos desde el punto de vista de la composición física, espacial, qué líneas de fuerza voy a crear, qué movimientos, qué tensiones voy a crear en la escena. Generalmente logro imaginar lo que yo hago. O sea, a mí no me gusta verme, me imagino, ya me basta eso,
y entonces soy muy crítico de mi trabajo cuando yo lo hago. Entonces, digamos que ese es el único error que no tengo que cometer es juzgar como actor el texto del autor. O sea, a veces me ha pasado que como autor un texto me deja de gustar. Entonces, un texto de los que escribí. Y entonces lo estoy actuando y me doy cuenta que de golpe lo estoy boicoteando porque no me gusta más el texto. No, en ese momento tengo que comportarme como actor y defenderlo a ultranza. En todo caso, después de la obra voy a hacer cuentas con el idiota que escribió el texto, que soy yo mismo, y cambiar. Pero durante la obra no, durante la obra tengo que defender ese texto porque en ese momento soy yo el que lo está diciendo. No puedo, digamos, hacerme la zancadilla. César, hay una pregunta de Sil que dice que en su entrenamiento los principios que trabaja tienen mucha raíz en la propuesta de su maestra, ¿no? Pero ¿podría explicar brevemente cómo es su propuesta vocal para la actuación? Bien, la voz es la mitad del teatro, o sea, el sonido es la mitad del teatro. Yo he experimentado eso en el teatro de calles. He hecho siempre que se escuche lo que los actores dicen, porque cuando no se los logra ver, cuando hay mucha gente, si se los escucha con los micrófonos, en este caso, la gente sigue lo que ocurre. En el trabajo vocal, yo trabajé algunos años con los resonadores, algo en lo que creo todavía, pero los resonadores a mí no me enseñaron a hablar. Los resonadores te enseñan a colocar la voz, pero no quiero hablar con resonadores. Quiero hablar por un lado, con la lógica. Entonces, ahí todos los grandes actores tradicionales saben hablar, saben decirte las cosas, saben cómo acentuar un adjetivo en vez de un sustantivo. Primero se acentúa el adjetivo. Cómo darle sentido a una frase según los acentos, cómo un acento significa no pegarle una frase, sino alargarla, bajarle los decibeles. Y al mismo tiempo yo sé también que el texto, además de ser eso, es contexto, da las informaciones, es poesía, o sea, es pura belleza, y el texto es también música. Entonces hago un trabajo con mis actores para enseñarles a hablar con la música. En modo que cuando, bueno, con el Teatro de los Andes toda la música era en vivo normalmente, la tocábamos nosotros. Pero sea que sea en vivo, sea que sea grabada, ¿cómo logro que el actor logre relacionarse con la música y vuelva su texto también música? Esos son los elementos. Luego variás. Hay momentos en los que un texto es tan importante que yo le pido al actor, no te interpongas entre el texto y el espectador. Déjalo pasar, déjalo fluir, déjalo fluir. Hay otras veces en que el texto necesita otro tipo de apoyo y en ese caso se trabaja para eso. Ese es el modo en el que yo trabajo, enseñarle a los actores a hablar, a ser creíbles y al mismo tiempo a ser musicales y al mismo tiempo a crear contextos, subtextos, a poder también improvisar, ser creativos. También les enseño a escribir, porque creo que muchos actores son potenciales dramaturgos y realmente en mis talleres muchas veces descubro personas que creían ser actores y en realidad eran dramaturgos. Y después eran también actores, pero dramaturgos. Bueno, nosotros tenemos varios ejemplares de estos, ¿no? De actores dramaturgos. Sí. Brecht es tal vez uno de los mejores ejemplos que podemos dar. Sí. Entonces, de esos tenemos varios y es muy útil que sea así, que un actor sea también dramaturgo, sea también un intelectual. Un actor podría decir, yo es una frase que digo en la obra, a un cierto punto nos tomamos el pelo con este filósofo, yo digo, soy actor, no sé nada, pero entiendo todo. Y el otro responde, yo sé todo, pero no estoy entendiendo más nada. Creo que esta historia va a terminar mal. Entonces, ese es el modo en que nos tomamos el pelo. ¿Por qué un actor piensa no ser un ignorante y sin embargo entiende todo? Un actor personifica todas las pasiones, todos los personajes del mundo. Un actor es un artista muy particular. Y yo amo a los actores.
Buenísimo. Mira, engancho justo con la pregunta de Noelia Mota, que te pregunta si tenés pensado, cuando vengas a Argentina, comenzar a formar actores bajo tu técnica. Yo no tengo una técnica, yo trato de formar actores bajo su técnica. O sea, trato de ver cómo los actores son. La regla para mí, por eso yo yo siempre digo a mis alumnos, les digo, todo lo que les diga que no les interese, tírenlo a la basura. Son desvaríos de un viejo chocho. Agarren lo que les sirve, aquello que su experiencia les dice que les vale. Porque cada uno tiene que encontrar su propia voz. También los actores tienen que encontrar cómo son ellos actores. Entonces, hay actores a los que tenés que empujar, hay actores a los que tenés que contener, hay actores a los que tenés que pinchar un poquito para que reaccionen. Hay otros actores que tenés que echar agua porque son demasiado llenos de fuego. Hay actores que exageran, tenés que calmarlos. Hay actores más tímidos que tenés que encenderles un poco de fuego debajo del culo. O sea, hay siempre formas diferentes para que el actor sea lo que debe ser. Él mismo en la escena. Entonces, esa es la cosa. Mi técnica son las técnicas que aprendí, mis maestros son las que yo puedo transmitir. Y sí, si tuviera quien me tomara y me dijera podemos hacer esta escuela, lo haría. El problema es que me las tengo que organizar yo porque un poco vivo también de eso. Nosotros los artistas vivimos no solo de hacer nuestro trabajo, sino de enseñarlo. Entonces, en ese caso lo que tienen que hacer es encontrarme en algún taller. A mí me gustaría abrir una escuela seria en un lugar donde se pueda formar gente durante tiempo. Eso es lo que pensaba hacer en la Patagonia, si lo logro hacer. O en este lugar, en Morón o cerca de ahí donde va a ser este lugar. Ahora, te digo Morón porque dijiste vos, pero en el oeste de Buenos Aires. Eso es lo que estoy tratando de ver, de lograr hacer. César, y hay una pregunta de Luis Moore que de alguna manera se conecta con esto. Pregunta Luis si aceptás que se pueda hablar de una estética César Brie, o sea, de una estética Brie. No, por el amor del cielo. No. No. Yo tengo una estética, pero mira, cada vez que se nombra a alguien y se le da una estética, se lo anquilosa, se lo vuelve primero un mito y después una cariátide. Terminas cagado por las palomas con aquellos que dicen, no, el maestro dijo así, y se vuelven rígidos y hacen unas porquerías usando tu nombre. No, cada uno haga su teatro. Cada uno haga el teatro que siente debe hacer. El teatro es plural. El teatro de Dubati lo hace Dubati, el teatro de Brie lo hace Brie, el teatro de Miguel Terni lo hace Miguel Terni, y el teatro de Julián Argüello lo hace Julián Argüello, y va a tomar de lo que hagamos, va a tomar todo y va a crear algo que va a ser suyo. Es lo que se llama cuando en poesía se dice el poeta encuentra su voz. El actor, el artista de teatro tiene que encontrar su voz. Entonces, olvidarse de un método Brie como olvidarse de un método, el mismo método de Stanislavski, a pesar de que Stanislavski buscaba un método, porque eran épocas en las que había una enorme fe en la pedagogía, hoy yo creo que lo que hay que buscar es la libertad de los métodos para pasar de unos a otros sin solución de continuidad, viajando, contaminando, transformando, creando belleza escénica. Eso es lo que hay que hacer. Buenísimo, César. Acá nos están pidiendo que recordemos dónde se va a presentar la grabación de La Odisea, grabada creo que en el 2009, en una grabación magnífica. La verdad que es una
yo la pude ver y me encantó por la elaboración que tiene, las cantidades de cámaras, o no sé si es una sola cámara, pero tomando distintos ángulos en una enorme cantidad de funciones diferentes. Y yo tengo acá el dato, va a ser una función a la gorra por la carpintería, el Teatro Independiente, la carpintería, el viernes 25, primer viernes de primavera a las 20 horas. Y Yamila de Dominicis dice, tomando sus palabras sobre la belleza, vi El Equilibrista, la obra que hicieron con Mauricio Dayub, ¿no? Dice, y el trabajo con las imágenes en la obra me pareció precioso. Quería saber cómo surgió ese trabajo con las imágenes en El Equilibrista. El encuentro con Mauricio Dayub fue uno de los encuentros más hermosos que tuve. Mauricio es un grandísimo actor, aparte de ser una persona maravillosa. Inicialmente él me invitó para hacer, él quería hacer una obra tipo con sketch, tenía ya los textos escritos por él y los otros dos autores, y me pidió que dirigiera, yo tenía que dirigir los últimos dos capítulos, las dos escenas. Pero ese día él llegó, se los cuento, es muy chistoso, llegó con una patineta, un skateboard, que le había robado al hijo. El hijo estaba en la escuela, se lo había traído. Y me dice, para la primera escena, que no es la que vos tenés que hacer, pero yo pensaba usar este objeto, me dice. Entonces, a ver, le digo, y entonces él entra con el objeto. Y después, bueno, me dice, ¿cómo seguiría? Y yo me iluminé, porque si me dan un objeto y un actor que quiere investigar con un objeto, es como que, y además en este caso es el actor que llevó el objeto, es como que me dieron el mundo, ¿no? Me regalaron el chocolate. Y empezamos a montar ahí mismo, sin darnos cuenta que estábamos montando, a divertirnos creando posibilidades. No, este texto lo podías decir, y si te acostás en la patineta y esto otro, y él iba proponiendo otras cosas y íbamos haciendo. Mauricio es un actor cultísimo, y es un actor que él dice, trabajo con chichirulos. O sea que todo lo que yo llamo el objeto en Cantor, digamos, si puedo teorizar, o hablar del maestro, Mauricio Dayub lo llama teatro con chichirulos. Y los chichirulos de él tienen la dignidad que tiene el objeto en las teorías de Cantor. Cantor dice un objeto sagrado, lo coloca allí y el objeto es sagrado porque es inerme, es el actor que lo usa y cómo lo va a usar, en qué modo lo va a realizar. Y entonces con Mauricio encontramos que teníamos un lenguaje común. Además, es tan lindo trabajar con alguien al que no le tenés que explicar cómo hacer las cosas porque las sabe hacer todas. Entonces fue maravilloso. Entonces después de un día de trabajo así me dice, ¿sabes qué? Al día siguiente, la segunda vez que nos encontramos, quiero que dirijas vos toda la obra. Bueno, le digo, pero yo tengo taller, o sea, puedo... Y el pobrecito tenía que estar ahí al teatro, se había acostado a las 3 de la mañana después de Toc Toc, y a las 8 de la mañana estaba ensayando conmigo porque yo a las 10:30 tenía un taller en otro lado. Y en los retazos de tiempo nos fuimos acomodando y fuimos montando la obra, así. Y además encontrando soluciones siempre con objetos. Cada vez que llegaba y traía un objeto, bueno, ¿cómo lo ponemos? ¿Dónde le damos un rol? Mira, fue tan divertido y tan conmovedor también, porque la historia es conmovedora al final. Sí. Fue una fiesta para mí trabajar con Mauricio. Y bueno, y así surgió esta profunda admiración que yo tengo por él y esta amistad que se nos ha creado de haber hecho este trabajo juntos. Y por suerte Qué la obra bueno, César. tuvo éxito y bueno, también me sirvió económicamente ayudarme un poco porque también sobre eso razonamos. Él me quería pagar al inicio, yo le dije no, me vas a pagar cuando empeces a ganar dinero con la obra. No quiero saber de dinero hasta que vos no, pues estás gastando ya mucho en producirla. La produjo toda él solo, ¿no? Y así fue que también desde el punto de vista económico fue todo de una honestidad, de una limpidez como raras veces ocurre. Para mí Mauricio se ha vuelto un mito, es alguien maravilloso.
Qué bueno, qué bueno. Joaquín Gómez dice que vio otra vez Marcelo, una de las obras más bellas que vio y que leyó en la vida, dice Joaquín, eh, y te pregunta si habría la posibilidad de que se la envíes, si él te escribe, si se la mandás, porque se ve que está con ganas o de leerla o de ponerla en escena. Me acaban de escribir dos actores que la quieren montar en Buenos Aires. Les he dicho Ajá. que sí. Y el que me escribe, le mando la obra. Claro que sí. Qué Sí, sí. bueno, qué bueno. El grupo de teatro Revenir desde San Luis dice, qué hermoso encuentro. Queríamos preguntarte desde dónde partiste para la maravillosa obra El Viejo Príncipe, la cual tuvimos la oportunidad de ver en Buenos Aires. El Viejo Príncipe es el pequeño príncipe adaptado a un geriátrico. El origen es muy casual. Yo había hecho con el grupo con el que había hecho Karamazov, quería hacer obras más pequeñas para que todos tuvieran un recurso, cada actor tuviera un recurso económico, que después no falló eso, pero fue la primera motivación. Y uno de los actores me dijo, quiero hacer algo que pueda ver mi hija. Tenía una hija de 8 años. Entonces yo le dije, bien, hagamos el Principito. Pero los herederos de Saint-Exupéry en la época no daban los derechos si vos no usabas un niño rubio con ojos azules, con el traje de armiño rojo y azul. O sea, querían que reprodujeras exactamente los cuadros, los dibujos que había hecho Saint-Exupéry. Entonces yo le dije, están locos, estos no saben lo que es el teatro, piensan que el teatro es reproducir el texto que escribió el autor. Dije, transformémoslo, hagamos el Principito en un geriátrico. Y enfrentamos, porque de ese modo era un modo de explicarle a los niños, con los padres, por qué los abuelos a un cierto punto no están más. Era explicar la muerte a los niños. Entonces usé un texto que yo amé en mi infancia, porque el Principito a mí me marcó. Algunos dicen que es muy retórico, yo no estoy de acuerdo. Creo que es juzgar despectivamente una visión del arte diferente que la que uno tiene. Hoy está de moda el arte cruel. En aquella época, la época de Saint-Exupéry, estaba, digamos, funcionaba el arte que edificaba, llamémoslo así, para decirlo de un modo, pero que era un gran arte lo mismo. Entonces transformé el Principito en el Viejo Príncipe. Y después fue solo colocar los contextos, fue solo decidir los planetas que el Principito visita, se vuelven las visitas que recibe el viejo en el hospital, las flores, el amor del que se acuerda, y él está perdiendo la memoria, se está muriendo y quiere volver a ver a su amada. Y en eso se parece al Principito. Solo que el viejo muere de veras, el Principito también, pero el Principito es un símbolo, el viejo es de algún modo alguien que nos deja, y un modo, de hecho los adultos terminan llorando y los chicos terminan contentos viendo la obra. Qué Mis hijas bueno. la vieron que eran chicas, y cuando terminó la obra, mis hijas vinieron y me dijeron, ¿se murió? Así como, como lo tomaban más normal, mientras que los adultos se conmovían más porque tal vez los adultos tienen la experiencia de la muerte, la viven de un modo más trágico que el niño, que todavía no la conoce. Entonces la conoce a través de la poesía, en este caso, pero no la ha conocido en la vida. Ese fue el origen del Qué bueno. viejo. Qué bueno, qué bueno. César, entramos ya en cuenta regresiva porque nos están quedando unos pocos minutos. El colectivo Sene Sileni te pregunta si estás realizando talleres virtuales de formación actoral o de formación dramatúrgica. ¿Crees en la educación, digamos, teatral a través de lo virtual? Mira, creo que hay gente que lo hace. Yo logro, he hecho alguna masterclass en la que explico qué es el espacio como espacio físico, el espacio como metáfora, explico qué es la composición,
pero son conceptos. Me resulta muy difícil dar clase virtual haciendo trabajar con el cuerpo a las personas sin estar yo ahí. O sea, tendría que tener una pantalla, verlos, no lo he hecho hasta ahora. No es que no creo, no tengo la experiencia. Me gustaría ver alguna clase virtual. Tengo que pedirle a Florencia, a Flor Micha, a la actriz con la que yo he trabajado mucho en Buenos Aires, que ella enseña acrobacia en modo virtual, que me Ajá. permita un día asistir a su clase para ver cómo hace, porque estoy curioso de entender cómo lo logran hacer, porque sería un modo de... Yo espero sinceramente que acabe la pandemia para poder volver a... Aquí lo que yo he pedido a los alumnos es que se hagan los hisopos, Mm, que lleguen todos habiéndose hecho los hisopos, y aquellos que se han hecho los hisopos trabajan sin máscara, claro, sin claro. mascarilla, sin barbijo. Los que no se han hecho los hisopos se quedan con el barbijo. Así, de este modo, nos protegemos. Está bueno. César, ¿tenés ya pensado para cuándo vendrías a Argentina? Digamos, ¿cuáles son las mediaciones para que puedas volver al país y más o menos para qué época? Mirá, yo tengo trabajo aquí hasta marzo. Yo pensaba volver a fines de marzo. Ajá. Depende de cómo esté la pandemia, sea aquí que allá. Si está todo igual, no puedo volver a no trabajar. El problema es siempre ese, es el problema de lograr trabajar, porque tengo que sostener una familia. Si se acabó, o sea, si la pandemia bajó, si no está el encierre y se puede ensayar, vuelvo a Ujú. fines. Si no se puede ensayar, si no se puede trabajar, no vuelvo porque mientras pueda trabajar aquí. Porque sería, yo digo, por suerte no volví en el momento en que iba a volver, porque hubiera vuelto a quedar encerrado, ¿no? Claro, Y claro, tal cual. quedar encerrado allá o estar encerrado aquí, al menos me ahorré el viaje. Y lo mismo puedo hacer estas conversaciones. Esta no es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Hemos hecho ya otra y he hecho una conversación, un par de conversaciones más con otras personas, ¿no? Entonces, lo virtual nos sirve. Yo estoy Sí. hablando español, pero estoy en este momento en Italia y nos vemos igual los que están en Morón, los que están al lado de ustedes, que yo que estoy tan lejos. Esas son las maravillas de la tecnología. Tal cual, tal cual. Yo quiero decir que son en Italia en este momento, si yo no me equivoco, son las 11, casi 11:30 de la noche, ¿no? Si no me Sí, equivoco, porque son 5 horas más, o sea que nosotros estamos acá de día, pero allá ya son, ya es la noche entrada, digamos, casi la medianoche. Así que te excelente. agradecemos, César, muchísimo. La verdad, un placer que nos estés dando esta charla y estos últimos minutos que te comprometemos. Mira, hay una pregunta muy interesante de Héctor Acosta que dice, en tu tránsito, ¿qué es lo que el actor tuvo que deconstruir de sí mismo? A tu entender, digamos, ¿qué tuviste que deconstruir a lo largo de estos años de trabajo como actor? Mira, yo tardé 7 años, los primeros 7 años de mi vida, yo hice todas las porquerías imaginables. O sea, yo digo siempre, si no hice el mejor teatro del mundo, he hecho el peor, o casi, ¿no? Eso digo siempre. Cuando empecé, cuando encontré el camino, que yo llamo, que fue con este espectáculo Persiguiendo el Sol, que fue esa crítica que te dije me había hecho mi maestro. Desde ahí no volví a equivocarme en la elección de una obra. Ujú. Hay obras más lindas y hay obras más feas. Hay obras que a algunos gustan más y otras que gustan menos. Hay obras más logradas y otras menos logradas. Depende del tema elegido, depende del momento, del tiempo que uno le pudo dedicar. Pero la actitud con la que las enfrento siempre es la misma. Arriesgar todo
hacerte preguntas, tratar de responder en modo honesto a esas preguntas y tratar de profundizar, de crear, de imaginar, de hacer algo que nunca existió antes, de crear una obra que tenga una cierta autonomía respecto a todo lo que has hecho antes y respecto al arte que te precede. Yo me sirvió mucho Bolivia de construirme, en el sentido que en Bolivia trabajé con espectadores que no se esperaban nada de uno, que no tenían prejuicios, pero que tampoco tenían por qué respetarte. Entonces te tenías que ganar ese respeto y esa relación, tenías que crearla. Eso me sirvió, me construyó, digamos, una forma de hacer. Luego los años me ayudaron. En una época pensaba que el teatro era el que yo hacía. Hoy pienso que el teatro es el que hacen los demás. El teatro es el que hace el actor que voy a ver, el teatro es el que hace el director que voy a ver. Y cuando alguien me dice, yo lo hubiera hecho así, yo le digo, y hacelo, no rompa las bolas. Porque yo pienso que cada artista tiene una visión que es diferente. Y amo las diferencias. Yo creo que eso es algo que nos... Amar lo diferente de uno. No creer que uno es quien sabe qué cosa. Uno es un artista más, uno es una plantita más en un jardín infinito. Todos tenemos un perfume, todos tenemos un colorcito. Cierto, hay robles, hay grandes árboles también, pero todos somos un arbustito ahí adentro, como mínimo. Entonces, no creernos, por eso cuando me preguntabas del método, no creernos que hemos llegado a ningún lado, porque en teatro llegar es morirse, hay que siempre caminar. Como decía Cantor, el actor cuando entra en escena viene del exilio, o como decía un grande actor italiano, el actor cuando entra en escena viene de lejos. Eso es lo que siempre estamos llegando de algún lado y yéndonos a otro lado. Buenísimo, César. Las dos últimas, ¿te parece? Y cerramos con esto. Me gustaría, mira, tengo acá varias, voy a tener que elegir, mil disculpas que no vamos a poder leer todas, porque además, César, te quería decir que hay mensajes de toda la Argentina, de distintos países, hay mensajes de Italia, bueno, de distintos lugares. A ver, una de las preguntas que te quería hacer es vos recién decías que Mauricio Dayub era digamos, un actor muy culto, ¿no? Y yo siento que hay algo también de una gran valorización de la cultura por tu parte. Por ejemplo, no sé, adaptaste la voluntad, la reescritura de textos de Simone Weil. Hiciste una versión de La Mansa de Dostoyevsky. Hiciste una versión de Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Es decir, hay algo también de volver permanentemente a la literatura, ¿no? ¿Cómo te llevas con la literatura? Por ejemplo, ¿qué es lo que te llevó a adaptar una novela o, por ejemplo, a adaptar un poema épico, como es el caso de la Odisea de Homero? Sí, la Ilíada también, adapté Ilíada y Odisea, ambas. La Ilíada también. Ilíada que era desde Virgilio, no es de Homero. Mira, yo me hago apresar por los temas. Me ocurre que leo las cosas en un momento en que soy fértil para esas cosas, las vuelvo a encontrar. Y me llevo muy bien con Yo pienso que el teatro no es literatura, que entonces un poema épico, por ejemplo, es otra cosa, no es literatura. Los poemas épicos fueron escritos para ser dichos. Claro. O sea, unían el aedo que alrededor del fuego, no te olvides, los cantos de la Odisea y los cantos de la Ilíada son 24. Si vos quitas los domingos a un mes, quedan 24 días en los que el aedo canta alrededor del fuego un capítulo por día. Y si ves la estructura de la Ilíada, por ejemplo, vas a ver que uno de los capítulos es lo que hace Agamenón, la gesta de Agamenón, otro es lo que hace Menelao, otro es Diomedes, otro es
Y así, cada capítulo, la descripción de los ejércitos es un capítulo. Entonces, de algún modo, cada capítulo cuenta una parte y estaba hecho casi como literatura oral. Se presume que fueran textos orales que fueron escritos más tarde. Entonces, eso tiene un sentido casi antiguo. En Sicilia sobrevive todavía el contador de historias que con una espada cuenta y relata, y hay una forma de relato que ha asumido el teatro de marionetas que se llama el kuntu, en el cual el actor quiebra las palabras para dar la idea de una especie de ralenti. Y esa es una técnica muy antigua, es una técnica que viene de los griegos, viene de los albores del teatro. Respecto a la literatura, Dostoyevsky para mí es el más grande novelista que existió. O sea, yo me he leído y releído Dostoyevsky. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar sobre Karamazov, le había pedido a Spregelburg sus obras, quería montar una de las obras de él, y me topé con los hermanos Karamazov, lo releí y dije, no, esto está hablando de lo que quiero hablar. Y entonces lo monté. El desafío es, ¿cómo vuelvo teatro? Algo que no es teatro. Dostoyevsky, el Karamazov, tiene centenares de personajes, los reduje a poquísimos. Tiene centenares de ejemplos, reduje los ejemplos a pocos. Fui tratando de encontrar la esencia de ese texto trabajando. Me sirvió mucho el ensayo que escribió Mikhail Bakhtin, un lingüista ruso, sobre Dostoyevsky se llama, que fue la gran obra de su vida en realidad. Y fue muy útil porque él explica ahí cómo en realidad Dostoyevsky inventa la novela dialógica. La novela en la que hay diálogo y en la que la voz del autor no es la principal, es una de las voces. Y eso es muy teatral, eso es muy cercano a la dramaturgia. Y Dostoyevsky, incluso cuando él hacía sus diatribas políticas, Dostoyevsky las hacía en forma de diálogo. Si, por ejemplo, Dostoyevsky pensaba, ponía en boca de César ciertas cosas, en boca de Jorge otras, y hacía dialogar las dos posiciones, tratando de ser honesto con cada una de esas posiciones. Eso lo hacen los hermanos Karamazov. De hecho, la visión de Dostoyevsky es la visión de Alexei, pero cuando discuten Alexei y Iván, gana Iván, no gana Dostoyevsky. O sea, no gana el favorito de Dostoyevsky. Iván se lo come crudo a Alexei en la disputa sobre por qué uno no cree y por qué el otro cree, tiene la fe. Gana el que no tiene fe, pero Dostoyevsky era creyente. Eso habla de la grandiosidad de este hombre, de su apertura mental. Además, él era un reaccionario, era un conservador, era uno que había vivido el nihilismo y lo había rechazado profundamente, le había costado una falsa fusilamiento, perdón. Entonces, en ese sentido, adaptarlo fue muy, muy bello, muy, muy bello. ¿Cómo vuelvo diálogo y dramaturgia a algo que es en realidad relato, para que no sea solo relato? Y eso es algo que a mí me gusta hacer. Yo he montado... César, para cerrar, si te parece, para ya cerramos y te agradecemos porque realmente es un lujo escucharte. Yo quiero poner el acento en esta idea del artista investigador, ¿no? El artista que produce conocimiento desde el hacer, desde la praxis, desde la autoobservación, desde lo que podríamos llamar, lo que Cartoon llama, digamos, saberes del tiempo, ¿no? Digamos, de su experiencia. Yo te quería preguntar si podés hablar un poquito de, no solo de la adaptación que hiciste de Odisea, digamos, de lo que sería el poema épico al teatro, sino también de cómo inscribiste la figura del migrante latinoamericano. Ulises es el migrante latinoamericano y como se va a poder ver el próximo viernes en esa transmisión, a mí me encanta esto de que si hay gente que te está escuchando y nunca vio algo tuyo o no vio la Odisea, va a tener el viernes la oportunidad. Contá un poquitito también cómo la grabaron, cómo se filmó, porque es excelente realmente la grabación. Yo quería entonces sintetizar.
reescritura desde la experiencia del migrante latinoamericano y un poquito sobre cómo coordinaste el laburo de grabación de video para la Odisea. Sí, cuando yo leí la Odisea, tenía primero la idea que Ulises era un rey campesino. Un rey, cuando él vuelve y describe al padre para hacerse reconocer por el padre, él le describe la huerta. Es uno de los textos más bellos de la Odisea. Aquí plantaste 7 hileras de uva que van madurando en diferentes momentos. Aquí me regalaste estos árboles. Le va describiendo la huerta al padre y el padre lo reconoce porque él le dice exactamente los árboles y los frutos y las plantas que había. Es la visión de un campesino. Esto me llevó a pensar en todas las personas que migran de América Latina. Y como el viaje de Ulises es también un viaje larguísimo, él va a una guerra y después de algún modo no logra volver y enfrenta miles de peligros, lo relacioné con la migración de los migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos. Entonces lo primero que hice fue estudiar esas migraciones. Estudiándolas, por un lado hay el viaje por el mar, porque hay muchos que parten en botecitos, en barquitos para atravesar el mar Caribe y llegar a México, o llegan abajo de México y después atraviesan la frontera. Y por otro lado, la peripecia atravesando primero el río, luego México y luego el desierto, llegar al desierto. Los gringos han construido miles de millas de muro vigiladas, entonces cada vez tienen que ir más lejos para atravesar y entonces cree todas las relaciones con los monstruos que va encontrando Ulises, los lestrigones, que son los que comen hombres, se volvieron en mi obra, se volvieron los Minuteman, o sea, los Minuteman, los hombres que van a ayudar a la policía para cazar a los emigrantes y que algunas veces se los llevan dentro del desierto con sus camionetas y los abandonan, los dejan allí para que se mueran cocinados por el sol o de frío en la noche. Las Polifemos fueron las maras que enfrentan los emigrantes cuando suben al tren que los lleva hacia el norte desde el sur y que los mismos emigrantes han bautizado con el número 666, lo llaman, yo lo llamé Antífates, la bestia, el 666, ¿no? Con el número del anticristo. Entonces Polifemo se vuelve el jefe de una mara que viola mujeres y que masacra a los compañeros de Ulises. Y así fui creando, bueno, el mismo Joyce ambientó Circe en un prostíbulo, entonces yo lo hice también parecido, hice un grupo de chicas que reciben a sus clientes y los transforman en cerdos, porque en realidad son cerdos, están pagando por sexo, son cerdos. Y los coloqué en esa situación. Entonces transformé eso de ese modo y fui adaptando el texto a ese contexto. Luego también estudié la migración boliviana y los estudios que hay. Los emigrantes que después logran sobrevivir en Estados Unidos vos sabés que la mayor cantidad de aporte económico que, por ejemplo, Bolivia recibe, pero también Cuba, también El Salvador reciben, y otros países también, son el dinero que envían los emigrantes desde los países a los que se fueron. O sea, el principal ingreso económico de Bolivia son el dinero que los expulsados de Bolivia por razones económicas envían a sus familias desde Argentina, desde Europa, desde Estados Unidos. Es espeluznante, pero es así. Entonces, trabajé sobre eso también, trabajé sobre esa dignidad del hombre que no está más en su tierra
y que cuando está allá quiere volver y cuando está aquí quiere irse, que es algo que un poco me pasa a mí también. Yo tengo mis hijas en Italia y mi corazón está desgarrado entre el país que amo, que es mi país, y las hijas que amo que están en otro país y nacieron en otro país. Soy un náufrago, soy un exilado que volvió y que Perón no terminó de saldar esa herida. Vive con la herida a cuestas y hasta que me muera va a ser así. Entonces todo eso está de algún modo relatado en la Odisea, que es también la Odisea tal cual hemos tomado. Algunos críticos se olvidan, los griecólogos, los odiseólogos, se olvidan también que Ulises es un personaje tremendo. Hay una escena terrible de Ulises que es cuando ahorca a las esclavas. Y muchas veces tremenda, se la saltean y yo la hice tal cual, o sea, la quise poner porque Ulises no es un personaje solo positivo, es también un varón que se venga en las mujeres, así como se vengó los pretendientes, se venga en las mujeres que no tuvieron otra cosa que hacer que aceptar y ser esclavas sexuales de los pretendientes. Esa es una escena atroz, que también además la sugiere Telémaco, el hijo de Ulises. Entonces también volver a colocarlo en su lugar. De hecho, Heiner Müller en una de sus obras presenta a Ulises como un cobarde. Entonces no es un personaje tan positivo el de Ulises. Es el personaje que logra, que convence a los griegos de que Astianacte sea tirado desde la torre. Astianacte es el hijo de Héctor, el niño. Para que Héctor no tenga descendencia, es Ulises el que lo hace arrojar desde la torre. Pero Ulises es el mismo que cuando Écuba lo reconoce, cuando él es un espía que entró en Troya, Écuba lo reconoce y Écuba le hace entender que no lo va a denunciar y lo deja salir. Y él mismo es el que se encarga de matarle al nieto. O sea, es un personaje complicado. Y complicadísimo. Alba presentado con lo bueno y con lo malo. César, y para cerrar, una breve palabra, ¿con cuántas cámaras se filmó la versión de la Odisea que va a pasar el viernes la carpintería? Una sola, muchas veces. O sea, lo que hacemos era repetir la escena desde distintos ángulos, grabar los audios y después hacer en el montaje todos los... Teníamos un muy buen editor. El editor de la Odisea es Javier Álvarez, que es el que hizo los 2 documentales conmigo en Bolivia. Y él hizo un trabajo extraordinario, realmente extraordinario. Qué bueno. César Brie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente un placer enorme escucharte. Y para cerrar, la verdad ha sido el cierre de lujo de este congreso. Por supuesto, ahora vamos a tener el panel de balance del congreso y de conclusiones, pero digamos, esta es la última actividad programada, digamos, en cuanto a expositores, así que te agradecemos, César Brie, enormemente esta participación tan generosa, y para despedirnos le doy la palabra a Miguel Terni, que creo que ya está allí. Bien, muchas gracias, maestro, querido César Brie, por toda tu sencillez, por toda tu humildad y por toda tu claridad a lo largo de todo tu discurso. Cuánto tenemos que aprender. Y si me permitís, rescato de vos el momento en que dijiste, la pandemia me ayudó a reconciliarme con algunas cosas de mi pasado. Todo un ejercicio para llevar a cabo. Gracias, César. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes.